Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Bueno, cuando nos conocimos con Cata en 2015, de alguna forma surgió la idea de ver si hacíamos algo juntos, algún proyecto independiente, y Cata, como es periodista y yo ingeniero en sonido, un podcast era la unión perfecta de nuestras dos áreas de interés y de expertise. Y era un momento en el que habían pocos, no solo referentes, sino que iniciativas de producción de podcast en español en ese momento. Entonces había un campo muy libre por explorar, experimentar y desarrollar algo que fuera propio e independiente. Así que nos aventuramos a crear un podcast documental independiente. Nos permitía en el fondo tener una plataforma que fuera digital, que fuera accesible, democrática, barata, independiente, versus lo que significa estar en la radio, que es como de alguna forma vender un proyecto a una radio establecida. Nos daba libertad, básicamente, independencia. La independencia y la libertad han sido parte absoluta y como íntegra del proyecto desde el principio. Nuestros lemas son historias de libertad, entonces la libertad ha estado ahí. La independencia, sobre todo editorial y de producción, también siempre han sido una parte fundamental, si bien en términos de búsquedas de modelo de negocio, de sustentabilidad, qué sé yo, hemos transitado por diferentes alianzas, pero las raras en su núcleo y en sus intenciones siempre ha sido independiente y ha defendido la libertad como parte propia del proyecto. El principal reto es como la sustentabilidad, justamente, como establecernos como un proyecto con continuidad, más que un proyecto como de un momento particular. Entonces eso ha significado tener que hacer diferentes alianzas para poder financiar nuestra producción. Partimos como un proyecto autosustentado, autogestionado, independiente por 2 temporadas. Después hicimos nuestra primera alianza, nos ganamos un fondo en realidad concursable público de una fundación norteamericana que se llama International Women's Media Foundation. Ellos financian proyectos liderados por mujeres periodistas. Entonces eso fue como una primera alianza que nos permitió empezar a profesionalizar algunos procesos, porque al principio hacíamos nosotros dos todo. Entonces eso, por ejemplo, nos permitió empezar a pagarle a un músico para que nos hiciera la música original de nuestro proyecto, que antes la hacía Martín, además de todo lo demás que tenía que hacer. Después tuvimos una 4ª temporada financiada por un proyecto concursable también público de Google, que se llamaba el Google Podcast Creator Program. Y eso también significó financiamiento y training en Boston con la gente de PRX, que son como una curadora y plataforma de podcast también. Esa 4ª temporada también tuvimos un patrocinador que fue Himalaya, una aplicación de reproducción de podcast de Himalaya, que es como un gigante chino de las radios. Nuestra 5ª temporada fue una alianza con Adonde Media, una productora que está establecida en Los Ángeles, California. Nuestra 6ª temporada fue financiada por Spotify, entonces fuimos un Spotify exclusive, un exclusivo de Spotify, y hasta ahí vamos por el momento. Y siempre como que el desafío es ir como surfeando un poco la contingencia y encontrando formas de financiamiento para el proyecto. Yo creo que hay varios, si es que entiendo bien la pregunta. Uno es la independencia versus las grandes plataformas, por ejemplo. Hay otro que obviamente son los modelos de sustentabilidad, ¿cierto? La propiedad intelectual también es un tema como que está muy sobre la mesa en este momento, sobre todo en la relación de los independientes con las grandes plataformas, como quién es el dueño de la propiedad intelectual, cómo se negocia eso. Yo creo que ahí hay algo que se está definiendo y debatiendo ahora como de manera súper importante.
Sí, y también cómo establecer comunidades que te puedan hacer sustentable. Nosotros siempre hemos apostado por crecer nuestra audiencia. Creemos que eso es lo que nos da de alguna forma sustentabilidad, ya sea pensando en términos de vender publicidad o de ser interesantes para plataformas, por ejemplo, o un camino que nosotros todavía no hemos querido emprender, pero que sabemos que siempre es una posibilidad, que es el de cobrarle a nuestra audiencia, ¿no? De tener suscriptores o de hacer crowdfunding o Patreon o ese tipo de modelos. Hasta el momento nosotros nos hemos jugado la carta de siempre ser gratuitos para nuestra audiencia, siempre con el objetivo de seguir creciendo esa audiencia, ¿cierto? Porque creemos que mientras más grande y fiel sea nuestra audiencia, que sabemos que esa es una característica de la audiencia de podcast, ¿cierto? Que es muy fiel, eso nos hace como mucho más contundentes e interesantes en cualquier modelo que emprendamos. Entonces esa ha sido nuestra apuesta hasta el momento, pero esas son como, digamos, partes de las cartas que uno se juega. Por suerte el podcast, a diferencia quizás de la radio por antena, tiene la gracia de que tú puedes un poco saber cierta data de tu audiencia, ¿no? A lo menos saber desde dónde físicamente te escuchan, que ya es un indicador que puede determinar un montón de cosas, o sea, de volumen de audiencia hasta saber a quién le estás hablando. Sobre todo para nosotros que tenemos un podcast que es nativo en castellano, español, y que hay una audiencia que es potencial en toda Latinoamérica, España y las comunidades de habla hispana en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí ya puedes empezar a también, con algunas plataformas, a identificar datos demográficos de género, de edad, y eso es información súper valiosa, porque con números tú ya puedes empezar a sentarte a negociar o saber el impacto y el alcance que tienes. Y también dirigir tu contenido a audiencias súper específicas. El podcast per se se dice que es un medio que es de nicho, entonces si tú tienes un nicho puedes identificarlo de manera súper clara dónde está y dirigirte a ellos y hacer comunidad como de manera súper directa. Al principio, obviamente, nosotros como en nuestras primeras temporadas solo producíamos desde Chile, entonces nos dimos cuenta que al tener una audiencia internacional, eso inmediatamente de alguna forma nos imponía internacionalizar nuestra producción, por ejemplo. O sea, no podíamos seguir hablándole solo desde Chile a una audiencia internacional. Entonces eso complejizaba nuestra producción, porque es más difícil y es más caro producir en diferentes países. Pero igual nosotros asumimos ese desafío, de alguna forma, ¿no? Y estar pendiente de nuestra audiencia ha determinado nuestro contenido. Eso es como, de alguna forma, lo que me gustaría como transmitir, ¿no? Entonces es como súper importante para nosotros. Al principio la verdad es que sí fue un poco experimental y sin muchas pretensiones, y también estamos hablando del año 2016, donde todo en términos digitales era un poco más contenido. Digo contenido en el sentido de que no había explotado quizás tanto como hoy en día, las redes sociales y todo. Entonces fue de manera un poco, no sé, intuitiva, tímida quizás también. O sea, al principio nosotros partimos colgando nuestro contenido en SoundCloud, que era lo que en ese momento todavía funcionaba. Hoy en día SoundCloud yo creo que ya no tiene el peso que tenía. Y algo de Facebook, por ahí empezar a compartir y no sabíamos muy bien, la verdad, cómo hacernos ver o oír en ese momento, en ese panorama digital, pero al mismo tiempo, o sea, que era una dificultad, pero al mismo tiempo, como no habían tantos proyectos, era una oportunidad porque era quizá un poco más fácil surgir. Ahora que ya se está empezando a inundar mucho más el ecosistema y hay también muchas más plataformas, los desafíos son otros, ¿no? Cómo hacer que tu contenido ahora destaque y surja, pase como de alguna forma ese primer manto de que está todo inundado de ofertas de contenido, no solo en audio, sino que en todo tipo de plataformas y de medios, ¿no? O sea, claro, audiovisual. Yo diría que una cosa que fue súper importante para nosotros fue hacer redes. O sea, las redes de podcast independientes para nosotros han sido súper importantes. O sea, hacer, por ejemplo, promociones cruzadas con otros podcasts. O sea, yo recomiendo antes de un episodio un podcast
para que mis auditores vayan a escucharlo y los auditores de ese otro podcast nos recomiendan a nosotros para que ellos nos vayan a escuchar. Por ejemplo, participar de festivales, charlas, clases universitarias, o sea, todo tipo de eventos que nos han invitado. O sea, el trabajo de difusión para nosotros es enorme. O sea, una gran parte de nuestra energía se va en eso. Nosotros nos encantaría tener mucho más tiempo y energía para dedicarnos a la producción propiamente tal, que obviamente es lo que más nos gusta, pero entre la producción ejecutiva, la preproducción y la difusión se nos va, yo diría, no sé, un 70% de la energía. O sea, es mucho el trabajo que hay que hacer. O sea, el día que tú publicas tu episodio, empieza la otra mitad del trabajo, que es hacerlo circular y hacer que llegue a alguna parte. Escuchábamos podcast en inglés. Nosotros empezamos a publicar empezamos a producir el 2015, así que no estábamos tan lejos. Todavía en Chile estaba como recién explotando un poco ese fenómeno, del cual de forma ya casi cliché, diría yo, igual fuimos parte. Y bueno, y estaba Radio Ambulante ya en esa época, que también era un referente, sí. Mi referente, yo venía trabajando en el mundo audiovisual, entonces yo escuché y fue como, documentales, solo en audio, pero documentales, como que igual tenía un bagaje, entendía el lenguaje y traje conceptos, de hecho, del documental audiovisual al documental sonoro, paisajes sonoros, ambiente, o sea, narrativa, qué sé yo, como de ahí, en ese sentido no me fue tan desconocido porque un referente bastante lógico igual del podcast documental es el audiovisual que tiene. Nuestros referentes están más en el cine y el periodismo narrativo, diría yo, que en la radio, por ejemplo. Mucho más. Es un bonito híbrido, yo creo. Es un bonito híbrido. Sí, porque obviamente, o sea, no hay que desconocer que igual es un medio que su hermano de alguna forma es la radio, la tradición de la radio, de todas maneras, no hay que desconocer eso, pero también el cine, entonces como que está de alguna forma ahí entre medio y eso es bonito, y también que es nativo digital. Yo creo que ya, bueno, siempre hay cosas que uno puede tomar de otros proyectos y aprender, o sea, nunca hay que cerrarse a estar aprendiendo y viendo qué es lo que se está haciendo, pero yo creo que en este momento ya estamos más siempre tratando de buscar cómo nosotros reinventarnos dentro del ecosistema y de la producción de sonido, como desarrollar algo, entenderlo, poder más o menos masterizarlo y luego decir, dale, ahora qué podemos hacer distinto, por dónde podemos innovar o probar nuevas maneras, nuevas fórmulas, nuevas estructuras. Entonces, yo creo que ahora estamos como más en eso, buscando nosotros mismos retroalimentarnos Y también nuestros referentes están, yo diría, en todos los lenguajes. O sea, no nos limitamos solo al podcast. Yo ahora fui jurado del premio Ondas del podcast, así que escuché muchos podcasts. Y se están haciendo cosas súper interesantes, pero también yo creo que uno se enriquece mientras más amplía sus referentes. O sea, cine, literatura, periodismo narrativo, radio también, ¿por qué no? Otros podcasts. O sea, al final uno está consumiendo contenido todo el tiempo. Y además yo siento que nosotros, de alguna forma, como que competimos por la atención de nuestra audiencia con todos los otros formatos. O sea, no solo competimos con los otros podcasts. Al final, ¿cómo hacemos que las personas nos dediquen 20 minutos de su vida y de su interés a nosotros versus Netflix, Spotify, HBO, la radio, la tele? O sea, realmente es muy, como que no tiene mucho sentido como cerrarse en una pura plataforma, porque al final uno consume contenido de todas las plataformas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, una apuesta que hemos hecho nosotros como muy consciente ha sido acortar nuestros episodios cada vez más. Al principio teníamos episodios de 45 minutos, ponte tú. Y ahora, a pesar de que reporteamos más y tenemos más material para armar cada episodio, cada vez tratamos de hacerlo más cercano a los 20 minutos que a los 30 minutos, justamente por lo mismo, porque nosotros como que apuntamos a un auditor o auditora que ojalá se pueda tomar 20 minutos de su vida para nosotros. Entonces decimos, no te pido 1 hora y media como otros podcasts de conversación que los pueden poner, ponte tú, de fondo, ¿no? Mientras trabajan, podcast de fondo. Nosotros como que nuestra escucha ideal es 20 minutos de una persona que se pueda poner unos buenos audífonos, ojalá como tirarse cómodo en un sillón, ojalá luz baja, esta es nuestra escucha ideal,
Entonces como ya, la gente tiene tanto que hacer, hay tanto contenido, entonces yo te voy a pedir solo 20 minutos. Y que tú sepas que lo que te vamos a entregar en esos 20 minutos va a ser todo un contenido como de mucha calidad, muy trabajado, muy pensado, muy seleccionado. Entonces no te voy a pedir 1 hora y media, solo 20. No sé contestar esa pregunta, como que siento que nosotros desde muy inicialmente dejamos de definirnos como un podcast chileno. O sea, nosotros vivimos en Santiago, pero nuestra producción en gran parte está fuera. Entonces, y nos dirigimos, como te comentaba antes, a un público que no está en Chile. Entonces, me cuesta mucho pensar como en alguna especificidad del público chileno, y de hecho algo que nos ha costado, por ejemplo, cuando hemos trabajado con plataformas que nos entiendan, es eso. O sea, nosotros no somos un podcast chileno. Nosotros vivimos en Chile, pero podríamos vivir acá, o podríamos vivir en Colombia o en México, da lo mismo. No somos un podcast chileno. Yo creo que todos quisiéramos ser optimistas, ¿no? Al mismo tiempo que se ven realidades que en este momento ponen un poco en jaque eso. O sea, estamos viendo como medios grandes, qué sé yo, NPR en Estados Unidos, Vice, están como con crisis importantes. Entonces, claro, no queremos pecar de sobreoptimismo. Ojalá que sea fructífero, que sea virtuoso, ¿no? Para todos, ¿no? Y bueno, por otra parte, yo creo que a mi manera de ver, los límites de alguna manera entre los distintos formatos como que se están desdibujando, lo mismo que decía Cata, nosotros no competimos solo con los podcasts, es porque al final todo como que se empieza a desdibujar. O sea, la radio y el podcast también... Con video ahora. O sea, el audiovisual, el podcast, la radio, están todos más o menos jugando en la misma cancha, ¿no? Y no pueden existir sin redes, ¿no? Y todos pasan por las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter y video, y la radio cuelga su contenido en podcast, y el podcast después es invitado a la radio y trabaja, y después el IP de eso se transforma en una serie. Entonces como que al final es entretenimiento, producción de contenido, cultura, y ya esos límites se empiezan a dibujar un poco. Lo que sí está claro es que todos consumimos, todos queremos más contenido, eso no creo que cambie. Y los grandes desafíos, bueno, los modelos de sustentabilidad, yo creo, y de mantener también la independencia de los proyectos que no están en las grandes plataformas, que obviamente son como actores que por una parte impulsan, pero por otra parte quizás atentan contra de repente proyectos pequeños o hacen... Pero también yo creo que otro desafío es como diferenciarse, ¿cierto? En toda esta enorme marea de contenido. Y eso yo creo que siempre se hace como con calidad, con punto de vista, con propuesta, no es nada nuevo realmente. Y pienso que en particular el podcast ofrece algo que espero que sea importante en el futuro, que es una posibilidad de salir de la pantalla. No sé si eso va a ser deseable en el futuro, pero hoy en día por lo menos parece que puede ser como importante, ¿no? Como una forma de acceder a contenido de calidad saliendo de la pantalla. Yo siento que eso ya es un respiro de alguna forma, por lo menos para las generaciones como nosotros que no crecimos ni nacimos pegados a las pantallas. No sé qué va a pasar en el futuro realmente.